Continuamos aquí en Emprende TV en la señal de Grupo Fórmula esta tarde de domingo. Y como todos los domingos, a mí me da mucho gusto saludar a mi querido amigo Agustín Domínguez. Agustín, ¿cómo estás? Gusto bien, Memo, qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos miran por este canal. Cosa que agradecemos y muchísimo. Sí, bueno, sí. se supone, y digo se supone porque cada estado va a tomar sus decisiones, Así es. que ya se empieza la reapertura de negocios, de la actividad normal. Insisto, esto va a ser regional. Y es muy importante, Agustín, entender qué es lo que hay que hacer en cada caso. En este momento vamos a definirlo en el área metropolitana. ¿Qué habría que hacer para reactivar la economía? Entendemos que va a ser un proceso lento, gradual, pero que bueno, que ya da avisos de que se puede empezar a hacer cosas. Precisamente hoy domingo, la jefa de gobierno va a dar a conocer los nuevos parámetros. No entiendo por qué hoy domingo, lo pudo haber hecho desde el viernes. O sea, para empezar mañana lunes, a ver, vamos a empezar a entenderlos antes de aplicarlos. Pero bueno, ya los va a dar a conocer hoy. ¿Qué hacer para reactivar la economía de la zona metropolitana? Hay que decirlo, donde está la mayor concentración de población de todo el país. Así es, como decía Memo. Y tenemos que ver la zona metropolitana ya no como la Ciudad de México, sino como ese gran conglomerado en el que estamos. Lo primero que tenemos que hacer y cómo reactivar es venir a una reconversión en el transporte público. El transporte público ya no va a poder recibir a todas las gentes que se quieran subir al vehículo. Tenemos que entrar con un rigor. Échale que por lo menos por el tema del distanciamiento, de la capacidad instalada se puede usar la mitad, digamos, ¿no? Claro. Sí, en esa capacidad instalada, por lo tanto hay que reconvertir el transporte. Sí, bueno, el mismo caso es el metro, pero tenemos algo muy importante. El metro va a necesitar también tener la sana distancia, pero a la vez procurar mayores frecuencias. Por lo tanto, tendría que haber necesidad de reconvertir también todas esas partes. Es muy importante la parte del metro porque es la parte troncal. ¿Sí? Entonces, aquí vale la pena que la gente tiene que seguir usándolo. Hay que tener mucho cuidado con el metro. Pero esa es una parte de la reconversión para poder reactivar la economía. Ahora, el metro debería en estos momentos pensarse ya en elevar el precio. Si lo vas a bajar, ¿sí? Si vas a bajar el número, la capacidad, tienes que subir el precio, porque si no, la ciudad no va a poder con eso. Y la ciudad financia parte del Estado de México. ¿Por qué? Porque el que se sube al metro del Estado de México, pues lo está subsidiando. Entonces, hay que iniciar con varios procesos. Ahora, una de las cosas que habría que ver y que habría que hacer es iniciar un cambio también, por ejemplo, utilizar y abrir construcción de nuevas vías, por ejemplo, pero de tranvía, Memo. El tranvía en el mundo, no en las de México, lleva un solo operador, lleva 350 pasajeros en lugar de a 90, lo cual te permitiría, por ejemplo, y te voy a dar, porque lo he estudiado, una ruta que sería sensacional y no afectas a nadie, es desde Vaqueritos en el periférico hasta la estación Insurgentes del metro. Tienes la vialidad con separación en el camellón, ahí puedes utilizar el camellón para las subidas y bajadas al tranvía. El tranvía subes, no tienes que subir escalones, entras al nivel, en fin. Es un proceso y es limpio porque es eléctrico, ¿sí? Eso ayudaría al transporte público. Ahora, ¿cómo reactivar la economía en una ciudad, en una metrópoli como esta? Bueno, pues hay que aprovechar lo que tenemos y lo que se ha diseñado en otros lados de aquí mismo, que es iniciar un programa de APPs en la vialidad, por ejemplo. En la vialidad podrías diseñarla para que también vaya al transporte público y entonces es un beneficio para todos porque la infraestructura la va a pagar el que tiene dinero y lo puede utilizar y puedes utilizar, por ejemplo, vías rápidas como la liga entre la venta al Colegio Militar y a la salida a Puebla. Eso sería
impresionantemente rápido la circulación y no cruzarías la Ciudad de México por la parte sur. Ya la parte norte tenemos el Libramiento Norte y el Arco Sur Norte, ¿no? Pero vamos a necesitar, por ejemplo, continuar el viaducto en segundo piso hasta la salida a Puebla. Y va a ser una obra que no implica recursos federales ni fiscales ni de la Ciudad de México, sino la harían privados con el apoyo de los bancos. Los bancos están urgidos de prestar dinero. Y ahorita podríamos conseguir créditos a muy bajo precio que le sería muy bueno para la ciudad. Esto último que comentabas del segundo piso del viaducto, ¿tú tienes conocimiento de que ya esté planteado? A ver, Memo, el anteproyecto está hecho desde que el presidente actual era jefe de gobierno y que hizo el tramo de San Jerónimo. Ahí quedó pendiente, ya estaba previsto. Y es un proyecto muy, muy sencillo porque, recuerda, a diferencia del periférico, la lateral del viaducto no es de largo itinerario, sino es nada más para ir a dar vuelta izquierda, incorporarte o salir, ¿sí? Bueno, ese proyecto es a base de marcos, o sea, las pilas estarían en la lateral, el marco cruzaría hasta el otro extremo y tendrías ahí 8 carriles, si tú quieres, o 6 carriles de automóviles y 1 metro. Fíjate la capacidad que tiene ese proyecto, ¿sí? Lo cual te daría ya la parte de la instalación de vía y esas cosas, la tendría que pagar el metro, pero lo que es la estructura para colocar esto iría en la concesión de la vialidad, ¿sí? ¿Qué podrías hacer en la parte de abajo? Lo que tú quieras, se vuelve comercial, se vuelve paseo, se vuelve lo que tú quieras, si tienes un viaducto en donde podrías tener el transporte público de baja altura, ¿sí? De baja altura por los puentes que hay, pero tendrías la apertura inmediata, ¿sí? Ahora, algo muy importante, la reconversión de los hospitales. Memo, ya no vamos a tener lo que tiene como regla el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE o la misma Secretaría de Salud. No vamos a tener 6 camas por cuarto. Nadie va a querer irse a pacientes en donde alguna puede tener los efectos, ¿no? Entonces vas a tener que reconvertir esos hospitales, lo cual te obliga a construir más hospitales. Y tendríamos que tener una serie de, yo plantearía que serían 2 o 3 hospitales metropolitanos en donde podrían utilizarse el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud en un solo hospital y les hacen sus espacios a cada quien, pero en la zona de Chalco, Los Reyes Texcoco, pues sería un muy buen hospital metropolitano. Nesa, Ecatepec, Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo Amadero, es otro gran metropolitano y le daría servicio a la gente donde más población hay. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, si tú juntas fuerzas con el IMSS, con el ISSSTE y con la Secretaría de Salud, tu hospital en principio va a costarte menos la operación porque va a haber menos administración, una sola administración para las 3 instituciones. No, y prorrateas los gastos. Todo viene a eso, pero en una instalación en donde tú haces separadas las camas del IMSS, separadas las camas de salud y las del ISSSTE, pero tienes quirófanos, etcétera, toda la parte de imagen, toda la parte importante, el cerebro, la parte del corazón de los hospitales, es uno para las 3 instituciones. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, nos queda un minuto para tus conclusiones respecto, obviamente, a la visión general de lo que habría que hacer. Sí. Bueno, ¿qué hay que hacer? Inventarnos de nuevo. Sí. Tenemos que hacerlo nuevo todo. Tenemos que abrir la construcción. La construcción es el primer punto para crear empleos. Pero si tú creas empleos con dinero federal o fiscal, pues va a estar limitado a lo que tenemos, a lo que se da. Tienes que abrir la puerta a que entre la parte de la iniciativa privada, los bancos, etcétera, para apoyar esta parte.
Esto al final, cualquier obra de estas que hagas, al final, dentro de un tiempo determinado, va a pasar a ser propiedad de la nación. ¿Sí? Bueno, pues ojalá fueras asesor del presidente y de la jefa de gobierno. Bueno, ojalá les llegara a nuestro programa, porque seguramente. Creo que es oportuno que lo vean y que vean cosas. Sin muchos recursos, lo que tienes que hacer es empujar para hacer las cosas, ¿no? Sí, seguramente mucho de lo que has planteado serían grandes soluciones. Lamentablemente, desde el punto de vista del análisis está perfectamente justificado. No veo que lo vayan a hacer, lamentablemente. Pero bueno, nosotros aquí la labor que cumplimos con nuestro auditorio es decirle que sí es lo que se debería de hacer, porque ahí están las soluciones. Y usted evaluará si las autoridades las llevan a cabo o no. Agustín, como todos los domingos, muchas gracias. Nos vemos aquí la próxima semana, como siempre. Exactamente, Memo, y nos queda pendiente, como siempre lo decimos, la malta. Cada semana va ganando en añejamiento. Pero sobre todo, gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos todos los domingos aquí en Emprende TV, en las mañanas en Trayecto México y los sábados en Diálogo Abierto. La recomendación de siempre, cuídese, si no tiene que salir, no salga, y nos vemos aquí el próximo domingo. Muchísimas gracias.